A ver, ahora sí. ¿Ya me escuchan? Se me es que se desconectó. ¿Ya me escuchan? Vamos a salir. Salimos. Ahora sí, buenas tardes otra vez. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, perfecto. Entonces decía yo los nombres para mi lista. Antonio Sandoval, José Candelario, okay. Aarón Acosta. Muy bien. Falta José Carlos Tirado y López Casas Isaac. eh, pero bueno, son cosas que ahí han estado en la constante. Déjenme nomás aquí. Eh, Voy a empezar, ¿no? Ya el tema de hoy, ya estamos bastantes, ya para hacerlo rápido. Muy bien. Entonces, ustedes ya vieron un video donde yo hago algunas mediciones de la fuente conmutada. Obviamente, decirles toda la teoría de la fuente conmutada es compleja, ¿sí? Pero se basa básicamente en que las bobinas van a prender y a la hora de apagar, las bobinas regresan la misma cantidad de corriente que recibieron. ¿Ok? Podemos pensar en una fuente de agua que está aventando el agua hacia arriba y cuando tú le estrangulas la corriente de agua, el agua cae sobre la fuente pero no se va hacia afuera. ¿Ok? Cae sobre la parte central de la fuente y baña toda la fuente. Es como cuando una persona está con una manguera, el chorro de agua está aventándolo hacia afuera y se va haciendo como un abanico. Cuando tú estrangulas el chorro de agua, separa el impulso, lo que impulsa el agua, ¿verdad? Y cae como una culebrita encima de uno y lo baña uno en la pura parte de en medio. Eso mismo pasa con el magnetismo. Las bobinas, cuando tú le quitas la corriente eléctrica, el campo magnético cae sobre ellas y genera electricidad. ¿Ok? Esa es la idea de la bobina. Como el circuito cambió de resistencia a un circuito cerrado, dando corriente eléctrica, a un circuito abierto, quitando la corriente eléctrica, estamos cambiando la resistencia y por lo tanto el voltaje se puede manifestar más alto, bastante más alto, ¿ok? Una bobina nos va a dar una descarga a la hora de apagar por ahí alrededor de los 600 o de los 1000 volts. Por lo tanto hay que cuidar eso también en los equipos que prenden y apagan en dispositivos, ¿ok? Entonces se aprovecha eso para en los transformadores de impulso dar voltaje grande y dar voltaje pequeño. ¿Ok? Básicamente la fuente conmutada se va a basar en ese principio. Lo hace a alta velocidad, 50.000 veces por segundo, 100.000 veces por segundo. Los mejores lo hacen a 100.000 veces por segundo. Las más o menos buenas en 50.000, ¿verdad? Y las viejitas andan en 20.000 veces por segundo. Nada que ver con lo que tengo en el enchufe, yo aquí en mi pared, en el enchufe de los 60 Hz, nada que ver, ¿no? Esto es mucha más alta frecuencia. Y hace que todo quede compacto, 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 compacto. Esa es la gran ventaja de una fuente conmutada. Quita peso. Lo utilizaron para las naves espaciales para quitar el peso y que las naves espaciales pues no ocuparan ser tan pesadas para llevar circuitos muy funcionales allá al espacio. ¿Ok? Lo malo es que son complicados. Esos dispositivos son complicados y no son tan robustos como los transformadores. Pero pues quitan peso y tienen la gran ventaja de que ahorran energía, porque mucha de la energía se aprovecha con gran eficiencia. ¿Ok? Podemos hablar que tienen una eficiencia, le agrega a lo mejor el 50% de eficiencia, quizás hasta más en el equipo. Eficiencia en el sentido de que consume menos energía y desperdicia menos energía. ¿Ok? Bien, eso sería una fuente conmutada.
ahí hay nomás que tener cuidado con una cosa. Cuando ya sale el voltaje, el diodo tiene una posición. Si el diodo yo lo pongo al revés, estoy agarrando el voltaje alto. Y ese va a salir del otro lado y nos va a quemar el dispositivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diodos en la salida de la fuente conmutada. ¿Ok? Nunca los pongamos al revés. Si lo llegamos a poner al revés, vamos a dañar toda la parte de adelante y vamos a mandar un voltaje excesivo al micro. Esperemos que se dañe el regulador y no el micro, y podremos perder la tarjeta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese diodito que va a la salida. Si se fijan, era un único diodo y había otro diodo que ayudaba a hacer la retroalimentación en el sistema, ¿sí? Pero pues ahí no hay como la experiencia, ¿no? Por aquí yo tengo unas fuentecitas de estas, cargadores de celulares, que traen un dispositivo muy similar. Lo único que podrían tener extra diferente a esa fuente que tenemos usando nosotros es un dispositivo que se llama optoacoplador. Y ese lo voy a mostrar después en otro momento, ¿verdad? Ahorita por lo pronto me voy a dedicar a la otra parte, que es el CPU, ¿sí? Y ese viene en varias partes. Bueno, ¿dudas hasta aquí que les haya salido en cuanto a la fuente o que se les haya presentado problemas? Pregunta para ustedes. ¿Cuáles serían sus dudas en cuanto a la fuente conmutada? Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, entonces la fuente va a ser la responsable de alimentarnos con 12 y con 5 volts. ¿Ok? Si la fuente no funciona, no hay CPU trabajando. Eso es lo primero que tenemos que cuidar. Si la fuente está fluctuando su voltaje, nos puede resetear el microprocesador y prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar. ¿Ok? Entonces hay problemas en ese sentido en cuanto a los reguladores de voltaje, que los voltajes estén fluctuando. Si baja abajo de 4.5, es probable que se nos apague la tarjeta electrónica, ¿ok? O sea, se nos resetee. Hay que tener cuidado con ese detalle y cuidar mucho los capacitores en las fuentes de alimentación. Bien. Pero alguna dudilla que hayan tenido en alguna tarjeta en cuanto a la fuente. Por ejemplo, creo que a José Candelario ya le ha tocado abrir una tarjeta. No ha revisado las fuentes, José Candelario, todavía. No sé cómo conectarla, profe, a la corriente para checar voltaje. Ah, bueno, ok. Va a ser el voltímetro y nos vamos a ir sobre los capacitores, ¿no? Ajá. Eso van a ser los puntos, ahora sí que los test points, los puntos de prueba. El capacitor de entrada, corriente directa, voltaje grande, más de 200 volts. Si es 220, pues lo vamos a poner en uno que sea más grande de 200 volts. No sé qué medida tenga su multímetro, pero es autorrango, él debe de ajustarse. Creo que es hasta 700 volts más o menos, o 1000 volts de corriente directa. Y la salida, que deben ser voltaje pequeño, ¿no? Igual, ese voltaje de 1000 volts, la salida pequeña te lo va a manejar con un error de a lo mejor el 1% o el 10%, no sé, depende del equipo. El mío lo maneja con error como del 10%, ¿sí? Así que cuando era 5 me manejaba 4, pero bueno, no hay problema. Yo entiendo que es porque estoy usando una escala muy alta de voltímetro. Pero a veces es mejor usar una escala alta que usar una escala baja y poderme dañar el multímetro. No hay que tener cuidado con eso también. Aunque pues igual el multímetro es autorrango, debe de ajustarse, ¿sí? Pero tiene la opción de manejar rango por rango con los botones. Y a veces yo lo pongo en rango por rango para que no quede muy variable las escalas y se esté moviendo mucho la pantalla, ¿sí? Le dejo una escala alta normalmente. Pero eso se lo recomiendo. La tarjeta que usted me envió, José Candelario, yo digo que sí lleva transformador externo, para mí. Y esa tarjetita que le decía yo es para el control del abanico, me parece a mí. Ese transformador debe estar en otra parte. Sale el arnés, el cableado, y se va por un ladito en el plástico. Ahí debe quedar guardado
el transformadorcito y luego regresa el cable para adentro otra vez, ¿sí? Ahí en los puentes de diodos, sí, ahí tiene que estar. Y sí baja a lo que parece un regulador. No sé si usted vio el regulador que le encerré. Me parece que es un 7805. Casi todos los cánones me dicen que es un regulador de ese tipo. De todas maneras lo revisa, ¿sí? Y ya. ¿Sí? Ah, con el 05 ese es. 7805 ese es el de 5 volts. Es un circuito integrado ese. Es de los más pequeños integrados que hay. Aunque parece transistor, es circuito integrado. Él me mandó una tarjeta por fotografías que él tiene ahí de un mini split. Y sí es muy parecido de todo, exceptuando que lleva transformador externo. No usa fuente conmutada. Muy bien. Entonces me voy a meter en materia, ¿sí? Voy a proyectar unas fotos. Déjenme ver aquí. Déjenme entrar a esta foto. Ya estoy en la foto. Me voy al programa y comparto pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Sí ven el circuito? Ok, perfecto. Sí, ahorita lo voy a ampliar yo. Ahí está más ampliado. Ok. Si se fijan ustedes, el mouse sí se mueve, ¿verdad? Sí se ve el mouse que se mueve. La flechita blanca. Ok. Voy a intentar a describir, ¿no? De mi lado derecho, yo tengo las salidas de los relevadores. Estas salidas trabajan con 12 volts que van a recibir en realidad este es un circuito integrado 2003, ¿verdad? Aquí el número cambia, KID 65001, pero es exactamente igual. Lo único que este tiene una patita más o una patita menos, no recuerdo bien si que el 2003. Pero aunque el número cambiara, pues en realidad pues es muy similar el circuito integrado, ¿ok? Las salidas llevan un conector a tierra, es decir, aquí hay una conexión a tierra de la pata 10, de la pata 11, de la 12, de la 13, de la 14, la 15 y la 16 y la que sea que esté aquí, ¿no? De estas patitas últimas. Si se fijan, están todas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Serían 16 patas más o menos aquí en el circuito. Esas patas están todas de un lado. Van a hacer conexión a tierra, conectándome el relay a tierra y haciendo que prenda. Este circuito integrado, que es un driver, viene de la computadora, del CPU, que está a mi lado izquierdo, ¿sí? No sé si ustedes lo ven a su lado izquierdo también, allá donde tengo el mouse yo moviéndose. Y están en los pines, en varios pines, en el puerto 10, en el puerto 11, en el puerto 67, en el 66, en el 65 y en el 64. Eso es muy diferente al pin de salida. Una cosa es cómo se llama el puerto y otra es qué pin le corresponde, ¿sí? Aquí tengo el 30, 29, 26, 25, 24 y 23. Entonces, esas señales son las que van a aprenderme estos 5 relevadores, ¿ok? Si yo fuera muy bueno en la hora de la medición, bueno, pues voy a medir estas patitas, la 23, la 24, la 25, la 26, la 29 y la 30. En caliente. Aquí no lo puedo hacer en frío, no me sirve para nada hacerlo en frío, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a medir voltaje. Y al medir el voltaje de corriente directa, pongo mi multímetro en voltaje DC, pues empiezo a medir voltajes como 0 volts o 1 volt, y eso va a representar que está un voltaje bajo, o 5 o 4.5 volts, y eso va a representar un voltaje alto. En algunos casos puede ser hasta 2.5 muy abajo, pero sigue siendo lógico 1, ¿ok? Se llaman umbrales, es decir,
cuándo el voltaje todavía se considera 1 y cuándo el voltaje todavía se considera 0. Entonces, si eso está presente, bueno, estoy consciente que mi circuito integrado está mandando la orden de prender. Y a la hora de entrar al integrado driver, pues va a ser lo mismo. Pero el driver va a cerrar el circuito a tierra cuando recibe esa orden. Del otro lado del relevador yo tengo una alimentación que apenas se ve. La voy a ampliar un poquito. Que dice 12 volts. No sé si lo alcanzan a ver ustedes correctamente. ¿Ok? ¿Sí lo alcanzan a ver? De este lado, en este triangulito, me dice que está alimentado de este lado de la bobina con 12 volts. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde puedo hacer la medición? ¿Sí? A ver, ¿quién recomendaría hacer una medición y en qué punto me recomendaría hacer una medición? Porque finalmente es parte de lo mismo. De una orden que sale del micro, pasa por el driver y se va hasta el relay. ¿Dónde lo mediría yo? ¿En la salida del micro? ¿En la entrada del micro? ¿En la entrada del driver? ¿En la salida del driver? ¿O en el relay? ¿Dónde es más conveniente medirlo? Exactamente. ¿Por qué por el relay? Si ahí funciona, si ahí da la orden, ahí es donde debo medir, ¿verdad? Ya nos iremos más para adentro, exactamente, ¿ok? ¿Por qué lo hago primero en el relay? Porque los puntos son más fáciles en el relay, están más separados, ¿sí? Si yo quiero hacerlo en el circuito integrado driver, está muy pegadita las patas. Sí lo puedo hacer con muy buenos lentes, con muy buena luz y con muy buen pulso, ¿verdad? Exactamente, hay un riesgo de hacer un corto. La gran ventaja es que como esta es tierra, hay pocas posibilidades de daño. O sea, si hago un corto con otra tierra no hay ningún problema más que se va a activar el relay, ¿sí? El problema sería aquí. Si en el micro yo hago una medición y hago un corto, me puedo echar la patita del micro. Igual el micro puede seguir funcionando igual, pero esa partita ya la eché a perder y ya no manda la orden que debe de mandar. ¿Ok? Ponga usted que no se rompa, pero que se queme por dentro el transistor que trae para prender. Y ya con eso, ya esa parte, ya ese aire acondicionado, hasta ahí llegó su vida útil. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí se puede medir, pero yo preferiría hacerlo en un punto más lejano, inclusive soldo un cablecito y me lo llevo a acomodar, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo a veces? A veces soldo un conector y ese conector lo cableo poco a poquito, lo voy cableando en frío y reviso con mi lupa que no haga cortocircuitos y ya después en el conector hago las mediciones, ¿sí? Ese conector lo pongo arriba del circuito integrado y le pongo algún pegamento para que no se mueva mi conector, un conector de pines, ¿sí? De esa manera, con más seguridad, con más separación puedo hacer mediciones, ¿ok? Y van a quedar puntos de prueba. A veces estos mismos circuitos sacan puntos de prueba, ¿ok? Van a decir TP, la T de test y la P de punto, point, test point. Entonces, esos test point normalmente son espacios anchos, gorditos, para que nosotros podamos poner el multímetro o el osciloscopio, lo que tengamos a la mano, ¿ok? Si se fijan, este sistema usa puertos. ¿Y qué es la definición de un puerto? Vamos a pensar que estamos en Mazatlán. ¿Qué hace el puerto de Mazatlán? ¿Qué hace el puerto de Mazatlán? ¿A qué se dedica el puerto de Mazatlán en cuanto a los barcos? Entonces, puede despachar barcos y salen a vía alta mar, ¿no? A hacer lo que van a hacer. Y puede recibir barcos. Tiene dos funciones, ¿ok? El mismo puerto puede servir para dos propósitos, para despachar el barco y para recibir el barco, ¿ok? Los puertos van a hacer lo mismo.
pero solamente hacen una cosa a la vez. O mandan datos o reciben datos. Quiere decir que se pueden configurar, ¿sí? Si aquí yo tengo un P60, un P61, voy a ampliar más esos numeritos, ¿no? Si aquí yo tengo estos numeritos, la 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24 y la 25, que son parte del puerto 6. El puerto 6 tiene las 60, 61, 62, 63, hasta las 67. Estos se pueden configurar como salidas y como entradas. O sea, un puerto se puede manejar de manera diferenciada. Cada patita es algo independiente, ¿sí? ¿Quién la configura como entrada o como salida? El que está haciendo el programa. La persona que hizo el software adentro, al principio del programa, la configura como entrada o como salida, ¿sí? Un puerto, yo me acuerdo desde que aparecieron los microprocesadores 386, recuerdo que se empezaron a manejar de manera diferenciada. Antes todo esto se manejaba como un puerto y todo mandabas datos o todos recibían datos. Ya a partir más o menos de qué época, a ver, del 90, del 89, yo recuerdo que en el 386, el microprocesador de la computadora PC, de aquella época el más novedoso, ¿verdad? Pues ese ya empezaba a diferenciar que el mismo puerto tuviera patas de salida y patas de entrada, de acuerdo a una configuración, ¿ok? Con el tiempo se hizo más popular y existe la configuración para los puertos al inicio del programa, ¿ok? Quiere decir que el 23, 24, 25, 26 son salidas y el 19, 21 y 22 son entradas, ¿ok? Entonces se puede manejar de manera diferenciada, ¿sí? No tiene que ser toda una unidad de un puerto, ¿sí? Es muy práctico y más en los microcontroladores, porque están hechos para ser versátiles, para el que el programador haga su propio esquema y su propio circuito, ¿ok? Claro, nosotros no somos los programadores, no podemos hacer lo que sea entrada o que sea salida, ¿ok? Si yo configuro un puerto y no va a estar conectada como la pata 20, ¿cómo lo configuro? Como entrada. ¿Por qué no lo configuro como salida? Porque si alguien llega y media y hace un corto y es salida, puedo quemar esa patita y se puede fregar todo el puerto 6. Entonces a mí me conviene como programador prevenir que se queme con que le hagan un corto a su salida. Y como es entrada, pues si ya le pongo tierra o le pongo 5 volts, no hay problema porque pues es una entrada que él va a leer el voltaje y se acabó. No hace ningún problema. Entonces, una condición de un programador cuando configura un puerto es configurarlo correctamente para evitar daños, ¿ok? Igual, lo puedo configurar indefinido, no es entrada ni salida, no lo estoy usando. Y si él le manda datos a través de su programa y no está configurado, las patitas no responden, ni como entradas ni como salidas, ¿ok? También eso puede suceder, pero es apenas el programador, ¿sí? Entonces, esto va a estar lleno de puertos. Me voy a ir a otra fotografía donde ya no estoy manejando los relays, ¿ok? Esa sería una parte y la más importante, ahora sí que para que funcione el aire acondicionado, ¿sí? Ahora estoy checando nomás que sí estemos en línea. ¿Dudas? ¿Ya saben entonces para qué es un puerto? Ok, ¿sí? Más o menos, ¿no? Es una idea. Igual pueden ver el video otra vez. Vamos a ver qué me quiso decir el profe con los puertos, ¿sí? ¿Por qué el puerto no se conecta directamente? Porque si se daña, se murió el integrado. Ellos le ponen estos circuitos drivers que lo único que hacen es agarrar lo que está entrando y manejar una corriente mayor en la salida. Si hay un problema, se va a dañar el driver y cambiamos el driver y salvamos el circuito integrado que está aquí. Eso es una práctica de todos los micros, ¿sí? Todos los micros van a tener ese detalle ahí. ¿Hecho? El driver va a ser importante. Voy a cambiar de fotografía.
están mis fotos? Aquí están mis fotos. Este es otros puertos. No quiere abrir. Ahí abrió. Se resistía. Ahí está. Se está poniendo lenta mi computadora. Espérame. Oh, ¿qué pasó aquí? Ese menú, ¿quién es? Déjenme ver. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Se me bloqueó aquí la pantalla a este lado. Déjame ver si con otro. Voy a cerrar fotografías. Voy a cerrar fotografías. Sí, ahí está. Vuelvo a abrirlo. Estamos en línea todavía, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver si ya abrió. Ahí está. Bien. Aquí tenemos, déjame ampliarlo un poquito más. Aquí ahora sí que tenemos el micro en toda su extensión. Se alcanza a ver. ¿Sí? Y aparte de este puerto 6, que ya lo conocieron un poquito ustedes, ¿quién es el dedicado para lo que son relays? El puerto 6. ¿Sí? Pero acá tiene otros puertos. El puerto 0 está dedicado a compartir información con la memoria. Y la memoria tiene la ficha en el número de la pieza como 2401. ¿Ok? Ahí está. Esta 2401 es una memoria de 1 kilobyte, muy pequeñita. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recibir datos en esta línea que se llama SDA y a través del pulso de reloj se va a sincronizar para recibir datos o para leer datos de la misma memoria. Aquí va a haber un control que me dice si voy a leer o voy a escribir en la memoria. ¿Sí? Entonces es una memoria del tipo serial. Ojo, aquí estamos mandando pulsos que le dicen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y aquí estoy mandando los datos o estoy sacando los datos de la memoria. Es una memoria que a veces cuando falla el circuito no quiere prender. Pasa mucho en las televisiones, por ejemplo. Y lo único que tengo que hacer es quitar la memoria y poner una memoria nueva. ¿Sí? Varía mucho, obviamente, la falla. En algunas lo que tengo que hacer es agarrar la memoria vieja, quitarla y poner una memoria nueva con los datos que debe de tener. ¿Ok? Esos datos, ¿dónde los voy a conseguir? En Internet. En Internet alguien agarró la memoria, sacó los datos y guardó el archivo. Esos datos se vuelven a grabar en una memoria nueva y se ponen en la memoria esta que está dañada, ¿no? La dañada puede que vuelva a funcionar si la vuelvo a regrabar, o puedo comprar una nueva y ponerle otra vez estos datos de programación. Pero no son programas para que funcione el micro, son programas de configuración. Aquí, por ejemplo, en muchos me dice inclusive qué nombre tiene el dispositivo. Y a veces solamente por no tener el nombre correcto del dispositivo, el programa no jala bien. ¿Ok? Por ejemplo, las televisiones dan fallas raras cuando tú no tienes el dato correcto del identificador del equipo. Y esto se debe estar bien programado. ¿Ok? A veces llega a fallar. Entonces, si yo tengo un problema con una tarjeta que aparentemente el micro está bien, bueno, me voy a ir a trabajar sobre la memoria flash. Y esa memoria flash es normalmente algo que se les descompone a los equipos. ¿Ok? ¿Qué puerto usamos aquí? Solamente dos patitas del puerto 0. ¿Sí? La P03 y la P04. Quiere decir que un puerto puede ser multifuncional. El P05, P06 y P07 lo estoy usando para otra cosa junto con el P70. Aquí se fijan que tengo
hacia las bases de otros transistores que están por ahí. Y aquí no se ven ahorita en este momento, ¿sí? Yo sé porque yo hice el diagrama y obviamente los transistores están en otra parte que yo conozco. Pero es un puerto finalmente de computadora. ¿Cómo voy a medir estas señales? Estas señales ustedes nomás la van a poder medir con voltímetro. ¿Y cuánto les va a dar la señal que van a leer? Punto 1, 1 para el 0, o le va a dar 2.5, 4 o 5 volts para el 1. O sea, no va a pasar de 5 volts. 0 volts, 5 volts. 0 volts, 5 volts. Pero como es una señal que cambia mucho, yo voy a tener una fluctuación en mi medición. Y a veces nomás me dice 2.5. ¿Ok? Porque está cambiando entre voltaje bajo y voltaje alto. Voltaje bajo y voltaje alto. Voltaje alto y voltaje bajo. No es lo mismo el relay. El relay lo prendes y se queda prendido y la señal ahí está estática. 5 volts. Acá es diferente. Acá como son datos que se están transmitiendo, voy a tener un valor promedio de los 5 volts. ¿Ok? Y eso me quiere decir que el sistema está funcionando. ¿Cuándo me voy a preocupar? Cuando me dé 5. Si me da 5 y siempre me da 5 y no cambia de 5, no está leyendo los datos. ¿Ok? ¿Sí? No me ha tocado que me dé 0. Pero si me llegara a dar 0, también me preocupo. ¿Por qué me preocupo? Porque son datos que deben de estarse leyendo, ¿verdad? Solamente la memoria que no se lee me da 5 volts en las terminales, ¿ok? O sea, estas tarjetitas de memoria, cuando están sin operar, pero prendidas, me dan 5 volts en las terminales, ¿ok? Eso es algo que ustedes con su voltímetro tienen que aprender. Y yo se los voy a demostrar después en un video, ¿verdad? Ahí batallando con mi cámara. Voy a agarrar un tornillo de banco que tengo ahí en el cuarto. Uno que compré para el torno. Le hago el torno también. Para el taladro de columna. Y me voy con ese para poder mover la placa a gusto. Ya no voy a estar batallando. Nomás que está pesado. Lo voy a tener que sacar de su caja. Y es un aparato grande. Pero va a quedar muy bien montado a la hora de medir. ¿Ok? Para que no se vea que estoy batallando ahí con acomodar la cámara. ¿Ok? Entonces, ese es otro puerto. La memoria flash. Entonces, igual que las teles, tienen memoria flash estas cosas. Se pueden reprogramar. Es poco común hacer eso, pero se pueden reprogramar y pueden solucionar algunas fallas con esos detalles. Poca gente se va a dedicar a hacer esto, pero en internet hay gente que tiene estos datos. En los foros, vuelvo a repetir, ahí están esas informaciones. ¿Ok? No les sirve. A veces con una memoria nueva, que la pongo nueva así virgen, sin nada dentro y ya se configura solito. En algunos casos. ¿Ok? No siempre. Voy a quitar este de aquí. Está estorbando. ¿Sí? ¿Qué es? Este que está aquí, ¿quién me dice qué circuito es? KID 65001. ¿Qué hace este circuito? Sin ver hacia dónde va. Se parece al de los relays, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es? ¿No es un microcontrolador? Es un driver este. El micro sería el del otro lado, el que dice P70, 71, 72, 73 hasta 77. Este es un driver. Ah, sí, hombre. ¿Ok? Entonces la pata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son entradas. ¿Y quién va a obedecer? Las que están enfrente. La 16 obedece a la 1, la 15 obedece a la 2, la 14 obedece a la 3. ¿Y cómo obedecen? Haciendo conexión a tierra. Entonces cuando hacen conexión a tierra están obedeciendo estas plaquitas. ¿Ok? ¿Sí? Cuando no, bueno, pues obviamente se desconectan y ya no están mandando señal. Esta es parte del teclado y el display. Entonces, este driver, al igual que el otro driver, igualito, el mismo chip, me va a manejar teclado y display. ¿Ok? ¿Qué puerto es? El puerto 7, una parte del puerto 7. ¿Hecho? Ojo. Aquí voy a tener más del puerto, ¿verdad? Más cosas del puerto. ¿Sí? Pero estas patas que están aquí del puerto, ¿sí?
Ah, no se alcanzan a ver ya ahí. Vienen directas. ¿Ok? Ahorita no me voy a meter con ellas. Si unas están ahí conectadas nomás a tierra. ¿Sí? No me voy a meter con ellas ahorita. Pero de este lado reviso y tengo más señales que van a otro puerto. Aquí no se alcanza a ver la imagen. Tengo por ahí otra imagen mejor. Permítame un segundo. Cierro esta. Vamos a ver aquí. Imágenes. Sensor. A ver. ¿Dónde está el otro? Sensor que sale del puerto. Me falta. Aquí está. Aquí está esta imagen de mejor calidad. Un segundito. Está cargando. Ya cargó. ¿Sí? Amplío. Y ahora sí la voy a ver mejor. Este es otro puerto en la parte de abajo. Este puerto está bien sencillo. Este es un sensor de luz. Y aquí está la luz. Si recibe la luz, en este caso va a ser luz infrarroja, me va a dar una conexión positiva. Porque si se fijan, aquí está conectado hacia positivo. Y va a mandar un pulso positivo. Si este sensor no tiene luz, su resistencia aumenta y ahora la resistencia de aquí abajo me conecta a tierra porque es más pequeña que la resistencia de arriba, y el voltaje que está del otro lado, cuando no recibe luz este sensor, es cero. Entonces este sensor lo que hace es o proporcionarme 5 volts aquí o proporcionarme 0 volts de este lado. ¿Ok? Va a ser un sensor infrarrojo que yo lo sustituí por este dispositivo. Mi diagrama no tenía manera de poner un sensor infrarrojo, pero este es un sensor muy parecido. Recibe la luz del control remoto y me va a mandar 0 volts o 5 volts. Va a venir por esta resistencia y se va a meter a la pata 31, que es el puerto 1, subíndice 2, ¿no? El puerto, como quien dice, 12, ¿sí? Entonces ahí se va a recibir la señal del control remoto. Esta señal del control remoto está variando entre 0 y 5 volts. Cualquier control remoto lo va a prender y lo va a apagar. Quiere decir que si yo no tengo el control remoto del propietario, con cualquier control remoto de lo que sea infrarrojo, lo puedo prender o lo puedo apagar. Y con eso puedo verificar si funciona el sensor o no funciona el sensor. Ya la información que llega dentro de la computadora va a decir qué tecla es la que estoy presionando. Si él no reconoce ninguna información que llega por aquí, pues no le va a hacer caso simplemente. ¿Ok? Si se fijan aquí mismo, se conecta a tierra. Y esa misma conexión a tierra va a este otro dispositivo, que es el que hace buzz. Es decir, cuando tú prendes el aire, ¡pip!, es el que pita. ¿Sí? Ese pitido se llama buzzer. Y ese buzzer usa una patita hermana de la entrada digital de datos del infrarrojo, que es el puerto 1 también, pero la tercera pata del puerto 1. Entonces se va a llamar puerto 13 en la patita 32. Y aquí esta señal lo que va a hacer es mandar un voltaje de 5 volts para que el buzzer pite. ¿Sí? Cuando no se escucha es que está apagado este sistema. Y cuando se escucha es que está mandando esta patita un voltaje de 5 volts para que el buzzer pite. ¿Ok? Entonces aquí tengo un solo puerto que está utilizando dos diferentes señales. La de control remoto y la salida indicadora buzzer. ¿Ok? Entonces, un puerto puede servir para todo esto. ¿Cómo lo voy a leer? Voltímetro. 0 volts, 5 volts. ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber si el buzzer está trabajando? Igual, si aquí hay 0, el buzzer está apagado. Si aquí hay 5, el buzzer está prendido y está pitando. Es muy sencillo. De todas maneras, eso en un video yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean. ¿Sí?
Siempre vamos a partir de un diagrama de este tipo para saber qué es lo que puedo verificar y dónde lo voy a verificar. ¿Okay? De otra manera es muy difícil. Profe, no conozco la marca, no te preocupes, el sensor tiene tres patas. Una va a ser de 5 volts, otra va a ser de 0 volts y otra es la señal. Tú mide en uno, ¿qué te da? 5. ¿Y cambia? No, no cambia. ¿Qué te da del otro lado? 0. ¿Y cambia? No, no cambia. ¿Y la otra patita? Ahí me da indeterminado, a veces 0 y a veces 5, depende de la luz infrarroja. Ah, esa es la salida del sensor. O sea, no tiene, pierde para encontrar si el sensor está bueno o está malo en cualquier equipo. ¿Sí? Cualquier equipo de infrarrojo, de sensor infrarrojo, va a tener el mismo dispositivo de tres patas. Aquí yo las titulé, ¿verdad? Pata 1, pata 2. Se me olvidó poner la pata 3 aquí abajito. No tienen que ser en ese orden, ¿sí? Pero dos patas van a ser alimentación y una pata va a ser señal de salida. Verifico que estemos conectados. Parece que sí estamos conectados. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos puertos han visto aquí trabajar? Por lo menos he visto 4. ¿Y cuántos dispositivos? A ver, cuéntenle. ¿Cuántos dispositivos me pueden decir que tenemos ahí? ¿Cuántos dispositivos identificaron? Yo vi tres nomás. Tenemos los relays. Tenemos el display y el teclado. Ahí son 2. Tenemos la memoria. Van 4. Tenemos el infrarrojo. Van 5. Tenemos el buzzer. Van 6. Me falta uno muy importante. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver. O sea, a pesar de que son 4 puertos los mencionados, o 5, ¿verdad? No sé. Se están usando de tal manera que se sirven para más cosas. ¿Sí? Se puede manejar de manera diferenciada, patita por patita. Si tiene 80 patas de puertos, puede usar 80 dispositivos. Júrenlo. ¿Okay? Es muy versátil un microcontrolador. Vamos al más importante y que a veces nos falla porque pues es el sensor de temperatura. ¿Ok? Déjenme ver, aquí también lo tengo en foto. Cierro la otra imagen, la cierro. Y vamos al sensor de temperatura. Este creo que estuvo mejor la foto. Sí, este está mejor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí está abriendo, ya abrió. Pongo a compartir pantalla. Compartir pantalla. Listo. Amplío. Aunque está muy buena la foto. Fíjense muy bien aquí cómo el sensor viene siendo esta pieza de aquí y es resistiva. ¿Ok? Entonces este sensor va a cambiar su resistencia de acuerdo a la temperatura. Yo lo puedo quitar y ponerlo en el refrigerador y medir su resistencia, o quitarlo de ahí y acercarle el cautín y medir su resistencia, y voy a saber si el sensor funciona o no funciona. ¿Ok? Cuando es un sensor resistivo. Si es un sensor de otro tipo electrónico, apenas conectado y funcionando, me va a dar diferentes voltajes de salida. ¿Ok? Habrá algunos que lo puedo medir en frío y habrá otros que los tengo que medir en caliente. No hay otra manera de medirlos con él. ¿Sí? Ok. Entonces, si se fijan ustedes, aquí tengo la alimentación y este triangulito significa positivo 5 volts. Entonces aquí hay una divisor de voltaje que hace que estos 5 volts cambien. Quiere decir que el sensor de temperatura me va a presentar voltajes entre 0 volts, que es tierra, y 5 volts de alimentación. ¿Ok? Entonces en la patita 19, amplío un poquito más. En la patita 19 dice también ADC. Ese ADC es una función especial de esa pata en particular y de 7 patitas que están junto con ella. Esa patita es la pata del convertidor análogo digital. Aquí lee voltajes. ¿Ok?
Si antes la patita podía recibir entre 0 y 5, ahora esta patita, depende del tipo de integrado, lee el voltaje y lo convierte a un número, ¿sí? Y ese número le sirve para ver el valor como si fuera un voltímetro. Entonces aquí me va a medir desde 0 volts hasta 1 volt, o depende del sistema, hasta 5. Los más normales de 0 a 1 o de 0 a 5. ¿Ok? Entonces esos voltajes los va a convertir a número. Si el convertidor de adentro es de alta resolución, lo va a hacer en 10 bits. Si es de resolución normal, lo va a hacer en 8 bits. ¿Sí? Entonces depende de la resolución del dispositivo. ¿Cuántos convertidores análogo digital, o sea, como si fueran voltímetros, pueden tener mi microcontrolador? Uno, aquí arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no todos los 8 tienen que estar funcionando. Yo lo configuro y en este caso a mí me parece que están funcionando únicamente el 19, el 21 y el 22. ¿Ok? Entonces lo que están haciendo es leer voltajes en esas 3 terminales y convertirlos a un número. Ese número es interpretado por el programa y ya sabes tú la temperatura a la que está funcionando el sensor. ¿Ok? Esto lo que voy a hacer únicamente yo es poner el voltímetro y checar que el voltaje varíe de acuerdo a cómo varía la temperatura. ¿Sí? Tengo duda, ya lo probé por fuera, pero tengo dudas si la patita 19 recibe la señal. Pon tu voltímetro aquí en la patita 19 y checa en caliente si el sistema está funcionando o no está funcionando. Si aquí llega un voltaje variable de acuerdo al sensor, entonces el dispositivo debería de estar funcionando. El problema es si no llega la señal aquí. No, aquí sí llega, pero acá ya no pasa por la resistencia, entonces sí tenemos un problema. ¿Ok? Esa sería la entrada analógica digital. Es una conversión de lo análogo a lo digital. ¿Ok? Eso es por dentro. Esto sería el séptimo dispositivo, pero tenemos 2 más. Estos voltajes que están aquí, si se fijan ustedes, también son de 2 resistencias en serie. ¿Sí? La de 12 kilos con 10 kilos y la de 12 kilos con 20 kilos. Normalmente estos son puntos de referencia a lo que nosotros le llamamos voltajes de referencia y son importantes para hacer mediciones rápidas. ¿Ok? Entonces, ¿con referencia a qué lo vamos a checar? A estos voltajes que se presentan aquí. Es como si simuláramos otros 2 sensores de temperatura. De tal manera que uno va a ser nivel bajo y otro va a ser nivel alto. Y de esa manera ya puedo comparar rápidamente temperaturas. ¿Ok? ¿Para qué lo usa? Bueno, ya ahora sí que son cosas secretas del programador que pues yo nomás supongo, ¿verdad? Porque no puedo tener acceso al programa. Si yo pudiera tener acceso al programa, pues les podría decir para qué. Pero mientras no tenga acceso al programa, pues yo nomás estoy suponiendo que él hace eso. Tiene 2 puntos más de referencia para tener un valor muy preciso en la temperatura. ¿Ok? Son ajustes de fábrica, son ajustes de diseño que bueno, pues ya quedan dentro del rango del programador, ¿no? No quedan dentro del rango del técnico, pero sí les puedo decir que aquí se están utilizando de esos 8 convertidores, se están utilizando únicamente 3 y las otras patitas son salidas digitales que se utilizan para manejar los relevadores de salida. ¿Ok? Entonces, esos son los puertos, eso es lo que yo tengo que checar en la computadora. Pero ya estoy hablando de una computadora funcionando. Faltan por lo menos 3 cositas ahí para que funcione la computadora. ¿Ok? ¿Sí? Ya tienen una idea, ¿no? Igual, denle una repasada a esto que estoy platicando y eso se llama puertos. Puertos. ¿Ok? Tanto de entrada como de salida. ¿Sí? No es normal en una computadora común y corriente. Esto se usa en microcontroladores, donde el chip que está aquí adentro ya tiene la RAM, la ROM, el programa, todo lo tiene aquí adentro. El microcontrolador es una computadora en un solo chip. ¿Sí? Claro, puede tener más cosas que le ayuden,
pero la parte principal lo hace ella, ¿ok? Sí, eso lo inventaron ¿no? pues creo que fue Philips la primera que tiene un microcontrolador, creo. Aunque Hitachi por ahí traía otro microcontrolador. Ahí sí me pierdo, no sé cuál de los dos sería el que empezó. Y luego Intel, obviamente, Intel entra y después entran varios fabricantes más, ¿no? Como Microchips, otra que se llama así, que era las que hacían los convertidores perdón, los convertidores de cablevisión, esos de que queríamos ver la película del Tyson, la pelea del Tyson y ocupábamos un aparato de esos para ver la pelea, esos también son los primeros que desarrollan el microcontrolador, ¿sí? Ese microcontrolador lo que se dedicaba era quitar parte de la señal para que no la vieras. Y cuando tú querías ver la película, al pagar, él se encargaba de meter la señal que le faltaba a tu información de video para que vieras la pelea, ¿verdad? Y pues ya podías ver en pay-per-view tu pelea. Son los primeros que hicieron microcontroladores. Y le estoy hablando ya de una época ya 80, 70, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Ok? Son referentes nomás. ¿Sí? Entonces ya tiene una idea que un microcontrolador, que una tarjeta de refrigeración utiliza puertos y tiene muchos puertos de trabajo. Tenemos una vez más repaso, relays de salida, botones de entrada que es teclado, displays, o sea, luces indicadoras, tanto de números como de foquitos que nos dicen qué está haciendo, ¿sí? Memoria donde se guarda la configuración y es una memoria externa, aparte de la memoria interna que trae el micro, ¿no? Sensor infrarrojo, indicador buzzer, ¿sí? Y sensor de temperatura. Cuando menos, ahí son 7 diferentes puertos. Un solo chip, pues sí está bastante complicado, ¿ok? Sí es bastante complejo. Pero yo se los voy a medir todos esos uno por uno. Ahorita nomás estoy dando un preámbulo de lo que vamos a medir, ¿sí? Pero ¿qué se necesita para que todo eso trabaje? Vamos a necesitar varias cosas. Y esas son las condiciones de operación, ¿ok? Ya una vez enumerado que tenemos puertos en el microcontrolador, bueno, ¿cómo saber que un microcontrolador está funcionando? Y van a haber 3 cositas importantes que voy a revisar. Si estas 3 cositas importantes no están, no está funcionando el microcontrolador. Bien, anoten esas 3 cosas importantes, por favor, porque ahora sí que de cuenta que con eso salvan todo el micro y ya pueden decir, está bueno, está malo. ¿Ok? Dejo de compartir. Mejor dicho, busco otra imagen que es más representativa de lo que necesito. Cierro. Me voy a mi pantalla de fotografías. Y aquí esta yo creo que es la más completa. A ver esta. Se me hace que está mejor esta. Vamos a ver. Ahí va. Bien. Amplío. Bien. Ojo. Primero que nada, reviso nomás que estemos en transmisión. Parece que sí. Sí estamos en vivo, ¿verdad? Ahí va. Primero que nada, tengo la patita de reset, que es una patita que debe estar con 5 volts. Ustedes van a encontrar como una de las principales que nos presenten problemas en un microcontrolador. Si que aquí pasa algo y por X o Z esto hace corto con tierra, ¿sí? Que se activa el reset y el micro siempre queda apagado, ¿ok? Aquí puede haber varias cosas que lo fastidien. Normalmente tiene un capacitor por ahí asociado que si se echa a perder me resetea el sistema y siempre queda reseteado el microcontrolador y pues el sistema nunca prende, ¿ok? Entonces, si esta patita tiene 5 volts o 3 volts dependiendo del sistema al que esté trabajando, ¿verdad? Si es un sistema de 5 o es un sistema de 3 volts, ¿sí?
está en un nivel alto, 5 o 3, no me preocupo, así debe de estar, ¿ok? Pero si el voltaje de aquí está cercano a 0, este sistema está trabado. Entonces lo que yo tengo que hacer es revisar todos los componentes alrededor de esta patita 14 que dice reset. Y debe estar en 5 volts. ¿Por qué sé que se activa con 0 y no con 5? Por la raya que tiene aquí arriba. Esta raya arriba me dice que se activa con un voltaje bajo. ¿Ok? Entonces, si lo encuentro activada con un voltaje bajo, tengo que buscar la manera, ya sea en los componentes alrededor de ella, de hacer que deje de estar activado en bajo. ¿Sí? Segunda condición, esta es una de las primeras condiciones. Cristal entrada, cristal salida. Aquí debe haber un circuito resonador que diga en megahertz a qué frecuencia trabaja. Yo podría usar mi multímetro. Recuerden que el multímetro que tengo yo trae frecuencímetro. Y revisar que la frecuencia aquí ande en el valor del número que me dice la pieza que esté afuera. Aquí no lo puedo ver porque no lo puse, se me pasó ponerlo. ¿Okay? Pero aquí debería de haber una pieza que dice en azul o en amarillo un número en megahertz. ¿Okay? Entonces ya andan así más o menos de 1 megahertz a 20 megahertz. No son muy grandes. ¿Y por qué no son muy grandes? Porque adentro hay un dispositivo que se encarga de multiplicar ese valor de frecuencia y hacer que salga una frecuencia más grande. ¿Ok? Entonces este que está instalado aquí, si bien tiene una frecuencia baja de 6 a 20 MHz, entre comillas baja, se me hace alta a mí, por dentro hay un dispositivo que se encarga de hacerlo más rápido para que el trabajo del micro funcione más rápido. ¿Ok? Ojo, a veces no traen porque algunos ya hoy en día lo traen por dentro y ya funcionan a ese valor por default. Pero si tú no quieres ese valor por dentro y pones uno aquí afuera, va a funcionar de acuerdo al que tenga afuera. ¿Ok? Quiere decir que un micro moderno podría no tener el cristal y funcionar, ¿sí? Porque traen cristal por dentro. Pero si estas señales no hay frecuencia aquí en estas patitas y más donde dice X in, ¿verdad? Y en X out, pues básicamente ahí este no va a funcionar porque no tiene quien le diga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Pues ahí van dos condiciones de operación. Una es el reset y otra es el cristal. El cristal lo voy a medir con frecuencímetro o con osciloscopio. ¿Sí? Como nosotros no tenemos para un osciloscopio, bueno, un multímetro que pueda medir frecuencia, no son muy caros. Ya a partir de 500, 600 pesos ya tenemos algo así. ¿Ok? ¿Qué otra condición? Ya van dos. Reset y cristal. La tercera condición. Se me trabó el... A ver si... Ahí está. La tercera condición. El voltaje de la fuente. Yo les dije al principio, si el voltaje de 5 volts se cae a 4.5, esto se me va a resetear igual como si se hubiera activado el reset. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Porque aquí hay un sensor que cuando el voltaje está bajo resetea el micro. Entonces el voltaje de 5 es importante que esté en 5. Mínimo 4.5. Se pasa abajito de 4.5 y el sistema ya no va a funcionar bien. La otra condición es la tierra. Debe haber una patita que diga tierra y que esté bien conectada a la tierra. ¿Sí? A veces esas patitas, como llevan muchas venitas, la tierra no está llegando al integrado y no funciona el sistema. Entonces ahí hay 4 condiciones de operación. La alimentación positiva que no pase de 4.5 y que la conexión de tierra que esté bien conectada, ¿sí? El reset y el cristal. Ahí por lo menos tengo 4 condiciones de operación, ¿sí? Sin ver los puertos,
Si el reset, si el cristal, si el voltaje y si la tierra está correcto, debe de estar funcionando. ¿Quién me dice a ciencia cierta que está funcionando el micro? El cristal. Si el cristal aquí yo leo frecuencia 10 MHz con mi multímetro, está funcionando el micro. Que no hace lo que tiene que hacer. Ah, bueno, entonces ya le he hecho la culpa o a la memoria o que algo dañó una de las terminales, ¿verdad? Una de las patitas. Pero si mi cristal tiene frecuencia y todo está bien, debe de estar funcionando, ¿sí? Igual puede ser que el sistema no funcione porque mi sensor de temperatura no sirva o porque uno de mis drivers se dañó. Bueno, ya es algo que revisaré poco a poco, ¿sí? Pero básicamente yo puedo mecanizar en pruebas, ¿verdad? ¿Qué hago primero? Alimentación, positivo y negativo. ¿Qué hago segundo? Cristal. ¿Qué hago tercero? Reset. ¿Ok? Si el reset está activado, el cristal no oscila, ¿eh? El cristal no oscila, ¿sí? Entonces, estando casi el cristal funcionando, su frecuencia en megahertz, el micro está funcionando. Pues eso ya está, pero de todas maneras no funciona. Ok, ahora ya me voy a revisar mis puertos, uno por uno. Las salidas de los relays, el sensor de temperatura, que la memoria esté mandando datos hacia la memoria, usted recibiendo datos de la memoria, ya sea el prender o apagar el equipo, ¿sí? Que mis puertos de salida estén trabajando y que mi sensor infrarrojo esté recibiendo información y que mi buzzer esté sacando ruidos de bus, ¿verdad? Mic, ¿verdad? Entonces, puedo hacer esas pruebas mecanizadamente y ya puedo decir, mi tarjeta está funcionando correctamente. A lo mejor el problema es el compresor que no funciona. No arranca el compresor. Ah, voy a ver los relays. No, sí está funcionando, el relay está bien, se calienta pero está bien. Ah, pues nos vamos al compresor, ¿no? Ya es otro problema diferente. No es la tarjeta. ¿Ok? Entonces, van a hacer una serie de pruebas mecanizadas. Alimentación, cristal, puertos. ¿Todo eso está funcionando correctamente? Le damos palomita a toda la tarjeta electrónica. Y si es una tele va a ser lo mismo, ¿sí? A lo mejor en un celular no sucede tan fácil porque tiene dispositivos más complejos que los simples puertos estos que tengo aquí, ¿verdad? Allá los puertos son dispositivos muy complejos, como el manejador del teclado, el regulador, ese es muy especial, tiene varios reguladores, ¿sí? Pero por lo menos el principio es el mismo. Voltaje de alimentación, cristal, reset y manejo de puertos. ¿Okay? Se llaman esas condiciones de operación. Oye, pero aquí hay un programa, ¿cómo reviso el programa? Olvídate, no se puede hacer eso, ¿sí? Habrá micros que sí puedan hacer eso, pero no tenemos nosotros, a lo mejor en un auto sí se puede hacer eso, ¿verdad? Pero no en un aire acondicionado, ¿sí? Ese tipo de microprocesadores son más avanzados y son microprocesadores que tienen un manejo de la depuración, se llama eso, ¿sí? Entonces están en un modo de depuración para que estén informando qué es lo que están haciendo a un software externo que les diga qué datos tiene exactamente en cada parte de su memoria, ¿ok? Pero eso ya más avanzado, no es para micros tan sencillos, ¿sí? Sí se puede hoy en día y para allá va todo, ¿eh? Después ya no hay necesidad de hacer todo eso que hicimos ahora. Va a llegar un momento que nos vamos a conectar con un celular, con una computadora, con un programador y vamos a hacer un escaneo de todas las partes que deben de estar bien y con una tabla de checklist vamos a ver si está bien o está mal y tan, se acabó el problema. Desde una computadora vamos a detectar cuál es la falla y vamos a decir, la computadora no sirve, cámbiala. No nos vamos a meter a reparar nada. Y cambias todo el módulo completo, va para afuera, ¿sí? Ahí sería otro rollillo, ¿verdad? Eso ya más avanzado, ¿sí? Y es muy especializado. Ahora sí que hay que ser especialista en cada uno de los sistemas de ese tipo, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, ya voy a subir un video después de ver esto donde
se haga, ¿no? Y ahí donde van a aclararse las dudas. Esto es un preámbulo, vuelvo a repetir, este es un preámbulo, ¿sí? De lo que vamos a estar trabajando. ¿Cómo la ven, chavalos? No está fácil, es un tema nuevo, pero su voltímetro es el que les va a decir, ¿verdad? Su voltímetro es el que les va a decir. Exactamente, ¿sí? Los puntos de prueba van a ser lo que nos va a ayudar a determinar si está bien o está mal. Muy bien, caballeros. Me dio gusto estar con ustedes. Esta clase queda grabada. Yo la voy a parar y la voy a grabar. Si no puedo subirlo a Face, lo voy a subir a YouTube y lo voy a enlazar a Face, ¿no? Para que puedan ver el programa bien, la clave bien, la clase. ¿Ok? ¿Dudas? No, hasta ahorita ninguna, profe. Bueno, ok. Hacer la práctica, ¿no? Ujú. Ya la forma, ahora sí, la parte práctica. Muy bien, jóvenes, estamos pendientes entonces. Voy a hacer un video de esto mismo, pero práctico. Y ya estamos en contacto para que lo vayan revisando ustedes y a ver si hay manera de hacer práctica. ¿Ok? Le agradezco que hayan estado conmigo. Parece que no hay nada pendiente. Y pues vamos a ir con el curso el día de mañana a través de un video. Nos estamos viendo y que pasen buena noche. Hasta luego. Buenas noches.